¿Qué destruye primero una ciudad? ¿El enemigo fuera de las murallas o las bocas extra atrapadas dentro? Jerusalén entra en la Pascua con el pulso acelerado. Las calles se estrechan por la multitud. Las puertas se vuelven embudos. Los patios del templo absorben pasos como si fueran agua. Suena el roce de sandalias sobre piedra vieja. Huele a humo de cocinas pequeñas, a pan plano, a grasa medida. Los rezos suben en oleadas. La ciudad está llena, demasiado llena. Entonces aparece Tito. No llega como un hombre, llega como un método. Josefo sitúa el comienzo del asedio alrededor de la Pascua, en la primavera del año 70. Los peregrinos entran porque la fiesta lo exige. Nadie quiere quedarse fuera de Jerusalén en esos días. Pero mientras la ciudad se llena por fe, Roma se acerca por cálculo. La noticia del ejército corre por patios, mercados y azoteas. Jerusalén reacciona como un cuerpo herido. Se recoge, se endurece, se miente para no temblar. Roma dirá que viene a restaurar el orden contra los rebeldes. Eso conviene al imperio, una corrección, una operación necesaria. Pero desde el primer día, lo que se forma aquí se parece menos a una campaña y más a una cámara de presión. Los peregrinos entran, no salen. Las puertas siguen siendo puertas, pero ya no significan lo mismo. Por lo tanto, cada nuevo cuerpo pesa sobre el grano, sobre el agua, sobre el aceite, sobre el aire. Afuera, el campamento romano se organiza con una precisión que roza lo ritual. Estacas clavadas en línea, zanjas abiertas sin pausa, correas tensas, órdenes cortas, polvo levantado por sandalias militares. El metal cambia de manos con una naturalidad terrible. Tito no necesita alzar la voz. Su autoridad viaja de centurión en centurión, seca, exacta, impersonal. Adentro, la ciudad empieza a leer señales pequeñas. Un vendedor de agua sube el precio sin anunciarlo. Basta la forma en que aprieta la jarra. Un anciano mira el cielo como si el humo pudiera dictar sentencia. Un niño toca una vasija medio vacía, nota el barro tibio y entiende antes que muchos adultos que el agua puede dejar de ser costumbre para convertirse en privilegio. Ahí empieza el verdadero asedio. Josefo deja ver una ironía brutal. El momento de mayor reunión se convierte en el momento de mayor fragilidad. Jerusalén se llena por devoción. Roma aprovecha esa densidad como un arma. Nadie diseñó juntos esos dos movimientos, pero al encontrarse crean una trampa casi perfecta. Por lo tanto, la comida deja de ser alimento y empieza a parecer munición. Tito observa la ciudad como un problema técnico: murallas, alturas, accesos, depósitos, tiempo. Jerusalén, en cambio, responde con otra lógica: orgullo, santidad, furia, facciones armadas. El anillo todavía no se ha cerrado del todo, pero la ciudad ya siente el hierro en el borde de la garganta. Por lo tanto, la gente corre a guardar harina, leña, aceite y sal, sin saber si lo hace para resistir semanas o para comprar unas pocas noches más. Y sin embargo el templo sigue. Los sacerdotes mantienen el ritmo del culto, la música, los pasos, la liturgia, la coreografía de la santidad. Todo parece decir que el orden permanece. Afuera, los romanos parecen responder otra cosa, que el tiempo de la ciudad ya ha cambiado. Dentro, la multitud quiere creer que tantos fieles juntos son una fuerza, pero toda multitud también come. Por lo tanto, la fe empieza a mezclarse con una aritmética humillante. ¿Cuánta harina queda? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto aceite? ¿Cuántos días? Ese es el primer triunfo del asedio. No derribar la muralla, cambiar el calendario. Tito no necesita tomar Jerusalén en una tarde. Le basta con enseñarle a contar distinto. Un asedio bien llevado convierte el hambre en un aliado obediente, uno que no exige sueldo, solo tiempo. La trampa se cierra con un gesto que parece menor: dejar entrar y no dejar salir. En una ciudad de peregrinación, ese detalle es una sentencia. El hombre que ayer cantaba salmos ahora cuenta bocas en su casa. La mujer que ayer partía pan con generosidad ahora mide migas con vergüenza. El visitante que vino para unos días empieza a mirar los muros como si fueran la pared de una celda. El primer golpe no llega como una gran batalla, llega como un silencio demasiado largo, el silencio de los caminos cerrados, el de un odre que pesa menos, el de la noche cuando Jerusalén intenta dormir
pero escucha afuera el rumor de herramientas romanas, el golpe regular, la persistencia de manos que trabajan para que el amanecer sea peor. Por lo tanto, la ciudad aprende la primera ley del cerco. La muralla protege del enemigo, pero también encierra a los vivos. Cuando esta primera fase termina, las lámparas de Pascua todavía siguen encendidas, el templo todavía late, la ciudad todavía se cuenta historias sobre milagros, sobre liberaciones imposibles, sobre cómo Roma se cansará primero. Pero algo esencial ya ha cambiado. Cada peregrino adicional se ha convertido en peso. Por lo tanto, la pregunta inicial deja de ser retórica. Se vuelve cálculo, se vuelve miedo, se vuelve hambre. ¿Qué mata antes, el acero de fuera o el número de dentro? Roma rodea Jerusalén, pero Jerusalén ya entra al asedio dividida en zonas armadas que apenas se reconocen entre sí. Josefo describe fuerzas distintas dentro de las murallas, nombres que ya funcionan como banderas: Simón bar Giora, Juan de Giscala, Eleazar ben Simón. Cada grupo promete salvar la ciudad, cada grupo acusa al otro de arruinarla. La amenaza romana está ahí, visible, pesada, y en teoría debería producir unidad. No la produce, produce otra cosa, una carrera por el mando antes de que sea demasiado tarde. En una calle estrecha, una antorcha arroja humo contra la piedra húmeda. Se oye el metal rozar vainas improvisadas. Una mano aprieta una correa de cuero hasta hacer palidecer los nudillos. Nadie levanta la voz. En una ciudad dividida, hablar alto es regalar información. Roma dirá que combate a rebeldes, pero dentro de Jerusalén la realidad ya se parece menos a una resistencia compacta y más a un rompecabezas de patrullas que desconfían unas de otras. Un mismo muro tiene defensores que se vigilan. Un mismo almacén tiene llaves duplicadas. Una misma puerta recibe órdenes opuestas. Y casi siempre las órdenes opuestas terminan igual, convirtiendo al vecino armado en la amenaza más cercana. Josefo insiste en la sedición constante incluso cuando los romanos ya están cerca. Eso importa porque no describe un estallido breve, sino un hábito. La discordia ya tiene rutina. Se decide en patios cerrados, con juramentos rápidos, con castigos exhibidos para mantener obediencia. La ciudad intenta organizarse, pero cada intento de orden es también una captura del poder. Y cuando el poder se disputa así, hasta el agua empieza a parecer una posición militar. Para Tito, esta fractura es una ventaja que no tuvo que construir. Un asedio romano exige paciencia. Una guerra entre facciones exige impulsos, orgullo, respuestas inmediatas, pero el impulso consume lo que el cerco exige guardar. Por eso el tiempo empieza a costar más dentro de la ciudad que fuera de ella. Un corredor baja una escalera con un mensaje doblado en 4. El papel lleva una mancha de aceite. El sello está roto con una uña. En el pasillo, alguien reza en voz baja, no para vencer a Roma, sino para no quedar atrapado entre dos grupos que dicen defender la misma causa. Jerusalén suena distinta cuando el susurro sustituye al canto. Josefo presenta a Simón, Juan y Eleazar como centros de gravedad. Cada uno atrae hombres, armas y comida. Cada uno teme perder influencia más que perder terreno. Uno mira hacia las posiciones romanas, otro mira hacia los almacenes, y en un asedio, mirar los almacenes es mirar el futuro, porque quien controla el pan controla la resistencia, los leales y el miedo. Dicen que el templo es el corazón común de la ciudad. Precisamente por eso empieza a convertirse en el territorio más codiciado. Lo sagrado ofrece legitimidad. La legitimidad protege. Un grupo se acerca al santuario para envolver su autoridad en santidad. Otro denuncia profanación. Pero las denuncias no frenan nada, solo agrandan el odio. Y así la religión, que podría coser a la ciudad, empieza a usarse para partirla mejor. El mapa urbano cambia de forma. Donde ayer había venta, hoy hay barricada. Donde ayer se compartía agua, hoy hay vigilancia. Un mensajero no cruza una calle porque esa calle ya pertenece a otro mando. Un rumor llega antes que una orden. Y una orden sin cadena clara no organiza, desorienta. La confusión deja de ser accidente, se vuelve instrumento. Josefo observa que la discordia daña a Jerusalén, incluso antes de que Roma cierre por completo el cerco. No hace falta adornar esa idea. La guerra no vive solo en la muralla, vive en la distribución del grano, en la custodia de las puertas,
¿En quién puede hablar sin ser acusado? Un dirigente promete unidad, otro promete pureza, pero ambos necesitan obediencia. Y cuando la obediencia se vuelve obsesión, la disidencia deja de ser diferencia para convertirse en enemigo. Hay señales pequeñas que anuncian el futuro. El olor del cereal cambia cuando alguien fuerza una puerta de almacén. Sale un aroma dulce, casi amable, mezclado con polvo. Un guardia lo huele y traga saliva. Todavía no roba, todavía no tiene hambre de verdad, pero ya entiende que pronto una llave pesará más que una espada. Dicen que Jerusalén resiste por fe, también resiste por intimidación. Se castiga la duda. Se persigue a quien habla de rendición o negociación. En ese clima, los romanos solo necesitan sostener la presión. Tito puede permitirse lentitud. Los jefes dentro no pueden permitirse parecer débiles, pero el prestigio no frena arietes. Y cada día dedicado a la lucha interna es un día regalado al enemigo exterior. Al final de esta fase, Jerusalén tiene dos frentes. Uno se ve desde las torres, estandartes romanos, disciplina, ingeniería, tiempo. El otro se siente en los patios, sospecha, rivalidad, coerción, miedo a la voz equivocada. Pero el segundo frente es más peligroso por una razón simple. No está fuera de la ciudad, está latiendo dentro de su propia piel. Y cuando Tito avance, no empujará una sola puerta, empujará una ciudad que ya empezó a empujarse sola hacia el abismo. Tito no llega a negociar con Jerusalén. Tito llega a medirla. El primer impulso romano cae sobre el norte, donde el terreno y las murallas ofrecen mejores puntos de trabajo para un ejército que sabe abrir ciudades. Josefo describe la presión sobre esas defensas y el despliegue de bancos, máquinas y ataques sostenidos con la lógica de una campaña que espera resolver pronto lo esencial. Pero Jerusalén no se abre con un golpe limpio, y cuando la ciudad no cae rápido, el asedio deja de ser solo ataque, empieza a convertirse en sistema. En la línea romana, el hierro está frío al amanecer, un legionario ajusta la correa, el cuero cruje, la hebilla le muerde la piel. Cerca, la madera recién cortada huele a savia húmeda, casi dulce, como si el bosque siguiera vivo en las manos de quienes van a convertirlo en rampas, protección y empuje. Ese olor no adorna la escena, la explica. Es el olor de una ciudad reducida a problema técnico. Roma dirá que viene a corregir una rebelión. Lo que se ve desde fuera se parece más a un taller inmenso que no deja de trabajar. La velocidad del primer asalto no compra la victoria. La resistencia compra días a la ciudad, pero cada día también devora reservas. Así, poco a poco, la paciencia romana empieza a valer más que el coraje dentro de las murallas. Las obras avanzan con lógica de manual. Bancos de asedio, plataformas, torres, arietes, protección frente a proyectiles, rutas de abastecimiento desde los campamentos. Josefo presenta a Tito como un comandante que observa, corrige y vuelve a ordenar, porque un asedio no vive solo del impacto, vive de administrar cuánto aguanta uno y cuánto pierde el otro. Y Roma necesita que el desgaste de Jerusalén no tenga vuelta atrás. Dentro, los defensores oyen primero las herramientas, solo después imaginan la máquina. El sonido sube por la piedra como una amenaza que aprende a hablar sola. Un soldado en la torre apoya la frente contra el parapeto para localizar la vibración. El aire trae polvo. El polvo se pega a la lengua. Esa sensación altera el cuerpo antes de alterar la estrategia. La ansiedad entra por la boca y se queda a vivir en la rutina. Cuando el golpe rápido no resuelve la toma, el cerco se endurece. Josefo describe primero la construcción de bancos y los ataques romanos, luego la destrucción de esas obras por parte de los defensores, y después el giro hacia dejar que el hambre trabajara a favor de Roma, culminando en la muralla levantada alrededor de toda la ciudad para cortar fugas y provisiones. Ahí el asedio cambia de forma definitiva. Ya no busca solo romper una línea, sino cerrar un mecanismo. La circunvalación no huele a templo ni a solemnidad, huele a tierra removida, a madera astillada, a sudor seco pegado a la tela. Se ven manos con ampollas abiertas, uñas negras de tierra, rostros sin odio ceremonial,
solo con concentración profesional. El hombre que cava no piensa en Jerusalén como símbolo, piensa en terminar la zanja, pero la tarea del día produce el hambre de la noche dentro de los muros. Ese es el verdadero poder del anillo. No solo separa, también comunica. Le dice a la ciudad que la salida ya no depende del valor, sino del permiso romano. Un fugitivo no intenta únicamente salvarse, intenta demostrar que el imperio no controla el perímetro. Un saco de grano que cruza no solo alimenta, contradice toda la estrategia. Por eso, Roma endurece el cerco hasta volver cada fuga una disputa directa de voluntad con el imperio. Entonces Jerusalén empieza a sentir la geometría del encierro. Las facciones internas, ya tensas, descubren que el mundo exterior se apaga. Resistir hasta que llegue ayuda empieza a sonar vacío cuando la ayuda no puede cruzar el anillo. Las discusiones sobre mando se agrían, las acusaciones sobre acaparamiento crecen, pero la paranoia no produce pan. Y, en una ciudad cercada, el poder termina inclinándose hacia quien controla puertas, depósitos y recorridos cortos. En una casa que da a un patio, una mujer reparte agua con una medida que antes se usaba para vino. Un hombre mira el nivel bajar y calcula sin mover los labios. Afuera, un guardia termina un turno y no va a dormir, va a vigilar otro punto. Jerusalén ya no descansa, empieza a gestionarse como una escasez, y cuando una ciudad se administra así, el hambre deja de ser una amenaza futura para convertirse en agenda del día. Desde fuera, Tito ya no necesita una batalla clara, necesita algo más cruel, que Jerusalén no pueda respirar. Los terraplenes acercan el golpe, las máquinas mantienen la presión, el anillo fija el perímetro, Josefo deja clara la lógica general, Roma busca conservar su capacidad de relevo y empujar a la ciudad a consumirse desde dentro. El duelo ya no es solo entre soldados, es entre inventario y voluntad. Y ahí aparece la verdad incómoda de esta fase. Jerusalén sigue en pie, pero su futuro ya se ha estrechado. El enemigo no solo golpea los muros, le enseña a la ciudad una forma nueva y cruel de contar los días. Una zanja afuera, una medida de agua adentro, y entre ambas, el tiempo trabajando para Roma. Por eso el siguiente punto de ruptura ya no será solo militar, será sagrado. Hay ciudades que caen cuando se abre una brecha. Jerusalén empieza a caer cuando falla su hora sagrada. A estas alturas, el cerco romano ya no es una amenaza futura, es un sistema funcionando. La circunvalación cierra el perímetro, las máquinas siguen presionando. Los relevos romanos se suceden con una regularidad que parece una forma de doctrina. Tito no necesita una victoria inmediata, le basta con que el mecanismo no se detenga. Y, dentro de una ciudad sitiada, la continuidad del enemigo acaba pareciendo una superioridad moral, aunque solo sea disciplina. En el recinto del templo, la piedra está fría antes del amanecer. Una lámpara vacila por una corriente leve. El incienso, cuando llega, parece más corto, más débil, como si también dudara. Un sacerdote mira sus manos y descubre un temblor nuevo. No es solo cansancio, es agotamiento convertido en señal. Durante un tiempo, Jerusalén todavía puede creer que el templo seguirá ordenando el caos, que mientras el culto continúe, el centro de la ciudad seguirá intacto. Pero el asedio no rompe primero la fe, rompe primero la capacidad de sostenerla con cuerpos, turnos, recorridos, seguridad, agua, acceso. La fe permanece. Lo que empieza a fallar es la maquinaria humana que la mantenía en movimiento, y esa maquinaria ya venía herida. Josefo insiste en que la sedición no se calmó ni siquiera con los romanos acampados al pie de las murallas. Describe facciones armadas dentro de la ciudad y presenta esa discordia interna como una de las claves de la ruina de Jerusalén. Un joven levita cruza un pasillo con una vasija apretada contra el pecho. No pesa más que ayer, pero hoy parece doble de valiosa. A lo lejos oye un grito y no distingue si es una orden o una amenaza. El barro está tibio, la lengua se le pega al paladar. El cuerpo entiende antes que la mente que la ciudad está entrando en otro tipo de escasez. Roma dirá que combate a rebeldes, pero en una ciudad cercada nadie queda fuera del cálculo. Un puesto mal cubierto, una guardia desplazada,
una escolta retenida, un acceso mal defendido. Todo empieza a competir con todo. Y cuando demasiadas urgencias reclaman los mismos hombres, los ritos dejan de depender solo de la devoción. Entonces llega la fecha que Josefo convierte en bisagra. El 17 de Panemo, Tamuz, el sacrificio diario deja de ofrecerse, y él explica la razón con una crudeza seca. Faltaban hombres para ofrecerlo. Añade además que la población quedó hondamente perturbada por ello. Ese es el hecho. Todo lo demás, el cerco, la división interna, el agotamiento, la presión sobre accesos y personas, ayuda a entender cómo una ciudad puede llegar hasta ese punto. Lo decisivo no es solo el rito interrumpido, es lo que esa interrupción significa. Una ciudad puede perder una calle y seguir creyendo que su centro resiste. Puede perder una torre y aún imaginar recuperación. Pero cuando el ritmo diario del sacrificio se detiene, algo más profundo que una muralla queda expuesto. No cae una piedra, cae la confianza en que el corazón sigue latiendo como antes. El silencio en el lugar del sacrificio no suena a paz, suena a hueco. El humo ya no dibuja la misma continuidad. Un guardia alza la vista como si esperara una señal mínima, algo que confirme que el orden todavía existe. No llega. Una oración se queda incompleta, no por falta de fe, por falta de sostén. Más tarde, muchos intentarán simplificar el desastre. Dirán que fue solo fanatismo, solo obstinación, solo castigo. Pero en este punto la realidad ya es más dura y más mecánica. Roma ha cerrado entradas y salidas. Las facciones han consumido cohesión. La ciudad abarrotada ha devorado reservas. Los mismos hombres que deben resistir son también los que deben sostener funciones básicas. Ninguna pieza aislada basta. Juntas forman una máquina de agotamiento. Y el rumor corre más rápido que una orden. Si el sacrificio diario se detuvo, algo esencial ha sido tocado. Algunos lo leen como presagio, otros como culpa de un bando rival, otros como prueba de que el final ya se ha infiltrado en el calendario. Nadie gana claridad, todos ganan nuevas acusaciones. En una casa pequeña, una familia reparte pan con manos limpias por costumbre, aunque casi no quede pan. Nadie menciona el templo, todos lo piensan. Un niño pregunta por qué hoy falta ese sonido. Nadie responde del todo. Su madre le acaricia el cabello como si ese gesto pudiera sustituir una explicación. Esta parte no necesita fuego todavía, necesita una fecha. Josefo la fija con la precisión de un clavo. Aquí cambió algo. Las murallas siguen en pie, la ciudad sigue resistiendo, pero el corazón ritual ha fallado. Y desde ese momento el asedio deja de ser solo militar. Jerusalén no solo está cercada, ha perdido el compás que la mantenía reconocible. El anillo romano no mata de inmediato, reordena la vida hasta que vivir se convierte en negociar con el estómago. La circunvalación ya cumple exactamente lo que Roma esperaba de ella. Corta rutas, corta provisiones, corta la ilusión de que bastará resistir unos días más. Tito sostiene la presión con trabajo metódico, relevo, vigilancia, continuidad. Jerusalén responde con valor, pero un valor roto en facciones, zonas y mandos rivales. Y en un asedio así, Roma no necesita vencer a cada defensor. Le basta con derrotar una despensa tras otra. Josefo describe el hambre como una de las claves del derrumbe de la ciudad. Un hombre abre una vasija y encuentra polvo donde esperaba grano. No está vacía por accidente, está vacía porque alguien llegó antes, con miedo, con prisa, con una llave robada o una orden más fuerte. El borde de barro está astillado. Del fondo sube un olor agrio, como el recuerdo de una comida que ya no existe. El hombre vuelve a cerrar la vasija como si el gesto pudiera deshacer la noticia. Se dice que la ciudad resiste unida, pero el hambre revela otra geografía. Compartimentos, tramos, depósitos, hombres armados cuidando lo que queda. Josefo insiste en que la discordia interna no desaparece, y esa discordia tiene consecuencias materiales. La comida deja de guardarse para durar y empieza a repartirse para mandar. Lo que alimenta también compra obediencia, y cuando el pan se vuelve autoridad, la reserva se consume con velocidad política. Al principio la violencia gira en torno a posiciones, muros, accesos, después gira alrededor de un saco, una puerta, una sospecha. Si alguien conserva fuerzas, quizá conserva comida.
Si conserva comida, quizá puede pagar guardias. Si puede pagar guardias, puede seguir imponiendo. Pero el hambre no respeta rango ni consigna. Sube por la ciudad como humo y termina instalándose en los huesos. Una correa de cuero cruje en una muñeca demasiado flaca. No es parte de una armadura. Es un cinturón recortado, endurecido por sudor viejo. Un joven lo lleva a la boca y lo mastica. No hay sabor, solo resistencia. La mandíbula trabaja como una herramienta. Los dientes golpean algo que no cede. La lengua se abre un poco, pero él sigue. No busca alimento verdadero. Busca retrasar unos minutos la obediencia del cuerpo. Josefo convierte esa degradación en inventario. Dice que el hambre obligó a la gente a masticar cosas que ni los animales tocarían, y menciona con una precisión humillante cinturones, zapatos y el cuero arrancado de los escudos. La fuerza de esa lista está en que no suena literaria, suena contable, y una ciudad solo llega a ese punto cuando ya ha agotado casi todas sus opciones. La guerra, desde lejos, puede pronunciarse con palabras como gloria, honor o resistencia. Dentro del cerco empieza a aparecer otra cosa, una serie de intercambios degradados, una manta por un poco de harina, una herramienta por agua turbia, una promesa por silencio. El mercado no desaparece, se deforma, la moneda pierde autoridad, el cuerpo útil se convierte en la única riqueza que todavía parece servir, y cuando el cuerpo se vacía, hasta esa riqueza se evapora. En una esquina sin luz, dos hombres se miran sin hablar. Uno aprieta en el puño un trozo de cuero doblado. El otro lleva una navaja corta, oxidada. Ninguno corre. Correr gasta demasiado. La respiración suena como papel rasgado. El cuero vuelve a crujir. Al final el primero lo guarda. No porque esté seguro, sino porque entiende algo peor. Pelear por eso quizá cueste más energía de la que ese cuero devolvería. El hambre enseña una aritmética brutal. Desde fuera, Tito no necesita entrar para leer esas señales. Josefo muestra una ciudad donde la miseria ya altera incluso la manera de salir a combatir. Hambre, desesperación, impulsos más cortos, violencia menos sostenible. Frente a eso, la disciplina romana gana una ventaja doble. Protege la línea y fabrica relato. Más tarde Roma llamará orden a ese método, pero el método consiste en dejar que el tiempo afile el cuchillo. También se dirá que Jerusalén cayó solo por obstinación, pero la obstinación no vive en el vacío, vive de líderes, de seguidores, de depósitos, de la idea de que todavía queda algo que administrar. Cuando los depósitos se apagan, la creencia no muere enseguida, se vuelve más feroz. Y como la ferocidad no produce pan, la ciudad empieza a romperse en lugares que ninguna muralla puede reparar. Casas, pactos, confianza, lenguaje. En una casa sin lámparas, alguien reza en voz baja. La voz tiembla, no por falta de fe, sino por debilidad. Un niño pregunta por comida. Un adulto le responde con una promesa vaga, no para engañarlo, sino para comprar una hora más de calma. En el patio, una sandalia rota deja al descubierto el talón cubierto de polvo. Nadie se inclina a limpiarlo. Ya no queda energía para los gestos inútiles. Y entonces Josefo da un paso más. Después de enumerar la gente que mastica objetos imposibles, introduce el caso de una madre, Mary de Betesuba, para demostrar que la ciudad ya había cruzado una frontera que no pertenece solo a la guerra, sino al colapso absoluto. No lo cuenta para entretener, lo cuenta porque, a su juicio, ya no bastaba con hablar de hambre. Había que mostrar en qué clase de lugar se había convertido Jerusalén. Ese es el verdadero final de esta fase. No que la ciudad sufra, sino que el hambre haya empezado a destruir la idea misma de lo que una ciudad puede soportar sin dejar de reconocerse. Roma no solo conquista ciudades, conquista la forma en que serán recordadas. El cerco entra en su fase decisiva, como si el imperio ya hubiera redactado el veredicto antes de cerrar el archivo. Jerusalén sigue resistiendo, pero esa resistencia ya casi no produce futuro. Roma ha cercado la ciudad, ha dejado que el hambre desgaste lo que la piedra todavía sostiene, y ahora se acerca a una doble victoria, la militar y la interpretativa. En el campamento,
Un escribiente humedece la punta del cálamo. La tinta se oscurece al tocar la tablilla. El sonido es mínimo, casi doméstico, pero esa línea puede viajar más lejos que un ariete. Antes de que todo termine, la conquista ya empieza a ordenarse en palabras, y ahí entra Josefo. Después de la guerra, escribe en Roma bajo patronazgo imperial, favorecido por la casa Flavia. Eso no invalida su obra, pero sí obliga a leer con atención cómo presenta a Tito y cómo organiza la responsabilidad de la catástrofe. En su relato, Tito aparece incluso intentando preservar el templo. Josefo pone en su boca exhortaciones para que los defensores salven el santuario y reanuden los sacrificios, pero la misma obra también cuenta que, cuando el intento de preservar el recinto perjudicó a los soldados romanos, Tito ordenó incendiar las puertas. Por eso la imagen del comandante moderado existe en la fuente, pero no cierra el debate, lo complica. Dentro de la ciudad, el humo deja una película gris sobre la piedra clara. Un guardia pasa la mano por una columna y mira el polvo oscuro en sus dedos. No hay grandeza en ese gesto, hay incredulidad. La protección prometida y la ruina real ya no encajan en la misma frase. Roma, en cambio, necesita que encajen. Un general vencedor no entrega solo territorio, entrega prueba visible de que el orden imperial sigue siendo más fuerte que cualquier desafío. Josefo describe el triunfo de Vespasiano y Tito en Roma en el año 71, con despojos y cautivos exhibidos ante la multitud. Décadas no. Apenas años después, el arco de Tito fijó esa victoria en piedra, con relieves del desfile y de los objetos del templo llevados como trofeos. Ahí está el corazón de tu parte, y es muy bueno. Roma no gana del todo hasta que su victoria parece natural, hasta que la destrucción puede presentarse como restauración del orden, hasta que el caos del vencido y la disciplina del vencedor quedan organizados como moraleja. Un centurión limpia su coraza con arena fina, otro ajusta el casco. No lo hacen solo por costumbre, también preparan apariencia. El ejército en ese punto ya no es únicamente fuerza, es representación. La versión más cómoda dirá que el templo ardió por accidente, por el desborde de los soldados, por la dinámica de un combate imposible de contener. Josefo ofrece material para esa lectura, pero también deja ver algo menos limpio, la violencia del asedio, las decisiones romanas dentro del recinto y el hecho simple de que una vez desatado el incendio, la destrucción dejó de obedecer a cualquier frase moderada. Después viene lo indiscutible. El templo arde en el 70, Jerusalén queda devastada, los supervivientes son muertos, capturados o dispersados, y la victoria romana se exhibe públicamente en la metrópoli. La ciudad pierde mucho más que edificios, pierde el centro ritual y político que organizaba su mundo, y Roma convierte esa pérdida en demostración. Se oyen cadenas, un prisionero baja la vista, un soldado mira al frente, cada uno cumple una función. Nadie la llama teatro, pero ya lo es. Por eso la frase «orden restaurado» funciona también para el imperio, porque simplifica, porque limpia, porque convierte una devastación hecha de hambre, facciones, fuego, cerco y ruina sagrada en una historia de racionalidad romana frente a irracionalidad rebelde. Josefo conserva una enorme cantidad de verdad material sobre la catástrofe, pero el marco político de su relato y la monumentalización posterior muestran que Roma también trabajó para fijar cómo debía recordarse esa verdad. Años después, un relieve muestra portadores del botín del templo. La piedra cambia de sombra con el sol, pero la escena no cambia de mensaje. El mármol sigue diciendo que Roma venció y que esa victoria merecía procesión, monumento y memoria pública. En una calle todavía llena de polvo de derrumbe, alguien recoge un fragmento de cerámica con letras incompletas. No sabe si era lista, archivo u oración. Lo guarda igual. Cuando el vencedor talla su versión en mármol, la memoria del vencido aprende a sobrevivir en fragmentos. Esa es la diferencia central entre versión oficial y realidad. La versión oficial simplifica, la realidad resiste simplificaciones y, en Jerusalén, esa resistencia quedó enterrada entre ruinas, cautivos, humo y relatos escritos por quienes sobrevivieron bajo el peso del vencedor. El conteo final
no se mide en discursos, se mide en espacios que dejan de existir. El clímax comienza en los patios del templo, cuando la guerra deja de ser perímetro y se vuelve interior. Josefo describe a los romanos forzando su avance hacia el recinto, empujando a los defensores hacia zonas cada vez más estrechas, y presenta ese momento como el umbral de la caída definitiva del santuario. Jerusalén todavía combate, pero ya no tiene aire para sostener ese combate mucho más. La piedra del patio está caliente en manchas irregulares, la ceniza fina se pega a la lengua, un romano ajusta una correa y el cuero suena seco, casi insolente dentro de un lugar nacido para otra clase de sonido. Un defensor mira una columna y ya no ve mármol, ve cobertura. El templo sigue siendo el mismo lugar, pero deja de vivirse como santuario y empieza a usarse como geometría de supervivencia. Aquí entra una de las zonas más delicadas del relato. Josefo presenta a Tito como alguien que quiere preservar el templo. Incluso pone en su boca intentos de contención. Pero esa misma narración también muestra que Tito había ordenado incendiar las puertas y que, una vez iniciado el fuego mayor, el control se volvió frágil, con soldados actuando en medio de tumulto y desorden. Por eso la imagen de un comandante moderado está en la fuente, pero no resuelve del todo la escena. Una chispa prende donde nadie puede dominar ya sus consecuencias. Primero llega el olor, luego el humo, después la desorientación. El incienso viejo desaparece bajo un agrio espeso de madera, tela y recinto cerrado. Un grito corta el aire, no como heroísmo, sino como pérdida de orientación. La disciplina romana sostiene el avance, pero no vuelve gobernable un incendio una vez que el fuego encuentra salida. Josefo describe el incendio del santuario y el desastre humano que lo acompaña, el fuego, el clamor, las muertes alrededor del recinto, los sacerdotes aún intentando resistir, y finalmente la destrucción de lo que quedaba alrededor del templo, incluidas cámaras del tesoro. Lo decisivo aquí no es solo que algo arda, sino que el centro de gravedad de la ciudad deja de poder funcionar como centro. Una puerta ennegrecida cruje al moverse. La bisagra protesta. Un hombre intenta cubrirse la boca con una tela húmeda. Otro golpea una vasija vacía esperando una gota absurda. El humo quema los ojos. Las frases se acortan. Las órdenes se acortan. El lenguaje se encoge mientras el peligro crece. Después, el fuego y la violencia se derraman hacia otras zonas. Josefo dice que al día siguiente los romanos prendieron fuego al depósito de archivos, a Acra, al Consejo y a Oflas, y que las calles y muchas casas ardieron también. Ese detalle de los archivos es muy fuerte. No habla solo de destrucción física, sino de la pérdida de la memoria práctica de una ciudad, propiedades, deudas, vínculos, registros, como si el regreso a lo anterior también hubiera sido quemado. Un edificio cede con un gemido de madera. Un hombre pisa cerámica rota y el sonido seco se repite como si caminara sobre huesos de barro. Un niño busca una sombra y no la encuentra. Una mujer aprieta una llave que ya no abre ninguna puerta. La llave ha dejado de servir, pero todavía sostiene identidad. Entonces el asedio empuja hacia la ciudad alta. Josefo describe cómo, tras incendiar la ciudad baja, los resistentes se replegaron arriba. Luego Tito levantó bancos contra la ciudad alta porque su pendiente hacía imposible tomarla sin nuevas obras. Cuando esas máquinas estuvieron listas, Roma terminó por hacerse con toda la ciudad. La secuencia está muy bien para tu estructura. El santuario cae, la ciudad baja arde, la altura final se convierte en el último conteo. El hierro vuelve a sentirse frío en la mano, incluso cerca del fuego, porque el miedo enfría la sangre. Un romano mira una torre y ve trabajo concluido. Un defensor la mira y ve al último testigo. Cae un ladrillo, sube polvo. Entre dos impactos aparece un silencio breve. No es paz, es agotamiento. Y luego llega la ruina administrada. Josefo dice que cuando todo terminó, Tito ordenó demoler la ciudad y el templo, dejando en pie 3 grandes torres, Fasael, Hípico y Mariamna, y parte del muro occidental, tanto para la guarnición como para mostrar a la posteridad qué fortaleza había sido sometida. Ese es un detalle perfecto para tu final. Roma no solo destruye,
también selecciona qué ruina debe sobrevivir para contar la victoria. Una de esas torres queda contra el cielo como un diente roto. El viento pasa por huecos donde antes había puertas. Un soldado apoya la mano en la piedra y siente su aspereza. Un cautivo mira el mismo muro y no ve piedra, ve una fecha partida en dos. Antes, después, años más tarde, Roma todavía exhibirá esa victoria en imágenes públicas, con símbolos del templo convertidos en botín procesional. Pero incluso antes del mármol y del desfile, la ruina ya había empezado a hablar por el imperio. Decía que Jerusalén había sido vencida. No decía cuánto costó esa frase, y ahí está el verdadero cierre de la historia. La piedra oficial dirá orden, pero detrás de esa palabra quedan el hambre, las facciones, el cerco, el fuego y una ciudad reducida a restos escogidos.